Esperá, no sigas sin tener tus 10 minutos con Dios. Prepárate, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida por completo. A continuación, el pastor Cristian Capellini. Y este excelente capítulo 11 del libro de Hebreos, que relata a los héroes de la fe, hombres y mujeres que se han destacado no por una cualidad física o por una habilidad talentosa que hayan tenido o alguna característica singular, sino que la fe fue el común denominador de todos estos hombres y mujeres que realmente han alcanzado el propósito de Dios, que se han destacado, que los hemos titulado hoy como nuestros modelos, nuestros héroes de la fe. Y luego de un breve relato que viene haciendo en los primeros versículos, en el listado de héroes de la fe, hay un versículo que es el 13 y dice así: conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Extraordinarios versículos de este capítulo de Hebreos. Dice que estas personas, muchos de ellos, murieron sin haber recibido lo prometido. Y ahí es lo interesante. ¿Cómo es que si la fe nos nos lleva a las promesas, si la fe nos hace conquistadores de promesas? Eso lo hemos dicho y de hecho lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero lo destacable de esta gente, y es, ¿cómo puede ser que si tenían fe y murieron con fe, pero no recibieron los que se les prometió? Bueno, el gran tema de analizando estas personas, podemos encontrar que la promesa era mucho más grande que su vida. La promesa de ellos trascendía sus años de vida. A ver, si miramos y analizamos un poquito nada más la vida de Abraham, lo que Dios le prometió a él, de su seno iba a salir pueblos enteros, ciudades enteros, naciones, y una realidad. Para que eso se cumpliera, Abraham tenía que morir. Es decir, él no iba a poder ver con sus propios ojos naturales el proyecto de promesa que Dios le había dado, que trascendía singularmente y significativamente su propia vida. Hablaba de generaciones próximas, hablaba de muchos años de bendición sobre la descendencia genealógica de Abraham. Qué interesante. Por eso Abraham murió no recibiendo todo lo prometido, porque solamente tenía a Isaac, su hijo, era el hijo de la promesa, pero en Isaac le fue llamada descendencia. Luego vino Jacob y de Jacob salió el pueblo de Israel y ahí comenzó un gran proceso, esa tremenda promesa que Dios le había dado. Y qué decir de la vida de Ismael, también donde ha nacido otro pueblo, otra nación, otra corriente genealógica. Del seno de Abraham, pueblos que fueron constituidos. Muchas veces la promesa de Dios va más allá de nuestra propia vida. Dios le prometió algo mucho más grande que su propia vida. Y el proyecto de la promesa trascendía sus años de vida. Para poder ver completada la promesa, iban a pasar muchos años después de la muerte de Abraham. Muchísimos años y hasta siglos pasaron para que la promesa se cumpliera en su totalidad. Quiero decirte que Dios es un Dios de promesas y sus promesas son siempre mucho más grandes. Es por eso que, aunque no recibamos todo lo que se nos prometió, pero saber que estamos en el proceso de esa promesa. Abraham muere creyendo, sin una sombra de duda, de que lo que Dios le dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Es más, él tuvo indicios de que estaba en el perfecto proceso de la promesa.
Eso no significa que no atravesemos pruebas, problemas, dificultades, que no nos caigamos en el camino y nos tengamos que volver a levantar. Porque cuando sabemos que estamos en el propósito de Dios, cuando sabemos que hay un plan más grande aún, y nuestra vida tiene sentido, y somos parte del proceso y del proyecto de Dios. Abraham sabía que culminada su vida, Dios iba a continuar con lo que le había prometido. Es por eso que murió sin recibir todo lo prometido, pero murió sin dudar absolutamente nada, sabiendo que Dios iba a hacer todo lo que le había prometido. Por eso dice acá la palabra, murió sin haber recibido, pero lo miró de lejos, lo creyó, lo saludó y lo confesó. Es decir, no tuvo duda Abraham. Sabía que Dios estaba en sus negocios, sabía que Dios estaba en sus asuntos, y si Dios estaba, todo iba a estar bien. Dios no es hombre para prometer y no cumplir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. El problema a veces somos nosotros que dudamos, que aflojamos, que menguamos, que dudamos y naufragamos a veces en nuestra duda. Quiero animar tu fe a que sepas que aunque haya problemas como los tuvo Abraham, como los tuvo Sara, como los tuvo Noé, como los tuvieron todos estos hombres y mujeres grandes en Dios, que han trascendido por las promesas recibidas y algunas que se cumplieron más allá de sus propias vidas. Pero Dios fue fiel, no solamente al prometer, sino al cumplir lo que prometía. Por eso quiero animarte a saber que en los planes de Dios estás seguro. Tu vida, tu familia, tu proyecto de vida en las manos de Dios. Dice, anhelaban esto, una mejor patria, una patria celestial. Dios no se avergüenza de llamarse hijo, de llamarse el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque realmente han honrado a Dios con su fe. Y yo creo que nuestra fe honra a Dios, que nuestra fe permite que Dios pueda decir con gracia, este es mi hijo, esta es mi hija. Creamos en un Dios de promesas, en un Dios de cumplimiento, en un Dios todopoderoso, que va a hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el propósito y su voluntad. Y en la voluntad de Dios hay bendición, en la voluntad de Dios hay vida, en la voluntad de Dios hay esperanza, en la voluntad de Dios, aunque a veces no entendamos ciertas cosas que nos pasan, como le pasó a Noé, como le pasó a Abraham, como le pasó a Sara y a tantos grandes de la Biblia, pero ellos siguieron creyendo. Te animo a que sigas creyendo, a que sigas esperando, a que sigas confiando, a que sigas rindiendo tu vida a los pies del Señor, porque tu fe será honrada. Y como Dios no se avergonzó de llamarse el Dios de esta gente, no se avergonzará de llamarse el Dios tuyo y el Dios mío. No porque seamos perfectos, ni tengamos cualidades extraordinarias, sino porque en nuestra debilidad hemos aprendido a creer, porque aún en nuestra angustia hemos aprendido a confiar, aún en nuestro transitar terrenos duros, hostiles, hemos aprendido a caminar con Dios y a esperar que es fiel el que prometió, porque no nos basamos en la promesa, sino que esperamos en el que ha prometido. La promesa es efímera, pero le da sentido y trascendencia el Dios que promete, el Dios en el cual estamos creyendo. Bendigo tu fe, porque hay cosas que quizás no la veamos nosotros, pero la vamos a creer. Yo y mi familia, mi casa, mi descendencia, mis hijos y los que vendrán serán benditos del Señor. Padre, bendigo la fe y animo a que hoy podamos creer más que nunca y podamos confiar a pesar de las dificultades. Y como Abraham y tanta gente aquí en el relato murieron ya siendo hombres grandes y mujeres grandes, viendo parcialmente el cumplimiento, pero sabiendo que estaban en el pleno proceso de la promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Tus 10 Minutos con Dios. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.